Imagina que llegas a casa después de un día agotador. Tu espalda duele por las horas frente a la computadora. Tu cabeza está saturada de notificaciones, reuniones y problemas que parecen no tener fin. Y mientras te tiras en el sofá, piensas en voz baja que el mundo moderno te está consumiendo. Piensas que si pudieras escapar, aunque fuera por una noche, a una época más simple, más tranquila, más humana, todo sería diferente. Y entonces aparece en tu cabeza esa imagen romántica de la Edad Media, los castillos majestuosos, los caballeros de armadura brillante, las tabernas llenas de risas, el humo de las chimeneas saliendo de las casas de piedra en medio del bosque. Pero lo que nadie te contó, lo que las películas nunca te mostraron, lo que los libros escolares prefirieron esconder, pues es que esa vida que tanto idealizas te habría destrozado en menos de 12 horas. Tu cuerpo blando, tus pulmones acostumbrados al aire filtrado, tu estómago educado para la comida limpia, tu mente moderna llena de certezas científicas. Nada de eso habría sobrevivido a una sola noche en la Inglaterra, del año 900 después de Cristo. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué, con detalles tan crudos y tan reales que jamás volverás a mirar la Edad Media de la misma manera. Corre el año 900 después de Cristo y acabas de abrir los ojos en medio de un campo embarrado en algún lugar de lo que los hombres del futuro llamarán Inglaterra, aunque nadie en ese momento usa ese nombre todavía. Lo primero que te golpea no es el frío, ni el hambre, ni el miedo, es el olor. Un olor tan denso, tan complejo, y tan profundamente repugnante que tu cerebro moderno no encuentra ninguna referencia para procesarlo. Es la mezcla fermentada de estiércol humano y animal pudriéndose al sol, de carne de cerdo colgada durante semanas sobre el fuego, de ropa que jamás fue lavada, de cuerpos que nunca conocieron el jabón, de heridas infectadas supurando debajo de vendajes sucios, de cerveza rancia derramada sobre suelos de tierra, de orina usada como blanqueador textil en las casas de los tejedores y de basura arrojada directamente por las ventanas hacia las calles estrechas. Los cronistas de la época, como el monje Acer, biógrafo del rey Alfredo el Grande, describían las aldeas sajonas como lugares donde el aire mismo parecía tener cuerpo, donde respirar era una forma de masticar. Y tú, ya acostumbrado al aire acondicionado de tu oficina y al perfume suave de tu detergente, caerías de rodillas vomitando antes de dar 10 pasos. Lo segundo que notarías sería el suelo. No hay pavimento, no hay asfalto, no hay aceras. El suelo de las aldeas anglosajonas era una mezcla infame de barro, paja podrida, excrementos de vaca, de cerdo, de gallina, de perro y de ser humano, porque los retretes, como los conoces, simplemente no existían. Las personas defecaban en agujeros abiertos en el patio, en cubos de madera vaciados por la ventana o directamente en los rincones de las chozas comunales. Durante el invierno, ese suelo se congelaba en placas irregulares que cortaban los pies descalzos, y durante la primavera se transformaba en un pantano viscoso que te llegaba hasta los tobillos. Los niños jugaban descalzos en medio de esa lama. Sí, y las enfermedades parasitarias eran tan comunes que los arqueólogos modernos encontraron huevos de lombrices intestinales en prácticamente todos los esqueletos infantiles excavados en yacimientos como el de Jarrow o el de York. Tú, con tus zapatillas deportivas y tu piel sensible, desarrollarías una infección en los pies antes del amanecer del segundo día, y entonces vendría el hambre. Pero no el hambre que conoces, esa sensación incómoda que resuelves abriendo el refrigerador o pidiendo comida por una aplicación. El hambre anglosajona era un estado permanente, una presencia constante en el estómago de cada campesino libre, de cada esclavo, de cada niño y de cada anciano. La dieta básica consistía en un pan negro hecho con harina de cebada mezclada con centeno, avena,
a habas molidas y a veces incluso serrín de madera o arena para aumentar el peso cuando la cosecha era mala. Ese pan era tan duro que los dientes se rompían al morderlo, y los análisis dentales de esqueletos de aquella época muestran desgaste extremo del esmalte en personas con apenas 20 años de edad. Acompañando ese pan, tendrías gachas de avena mezcladas con lo que hubiera disponible, un poco de tocino rancio, si la familia era afortunada, cebollas crudas, ajos, coles silvestres amargas y, en los días de fiesta, un pedazo de queso tan duro y tan salado que había que golpearlo con una piedra antes de masticarlo. La carne era un lujo reservado para los nobles o para las grandes celebraciones religiosas. Beberías cerveza, mucha cerveza, pero no la cerveza refrescante y limpia que conoces. La cerveza anglosajona era una bebida espesa, turbia, casi sin alcohol, hecha por las mujeres de la casa en calderos comunales, porque el agua de los ríos y los pozos estaba tan contaminada con heces humanas y animales que beberla era una sentencia de muerte casi inmediata. Hombres, mujeres, niños pequeños y ancianos, todos consumían cerveza desde la mañana hasta la noche como fuente principal de líquido. Un campesino adulto podía beber entre 4 y 6 litros de cerveza por día, y aún así vivía en un estado constante de deshidratación leve, porque los herbores eran imperfectos y las bacterias encontraban la manera de sobrevivir. Tu intestino moderno, habituado al agua embotellada y a la comida esterilizada, colapsaría en cuestión de horas. La diarrea severa, los vómitos incontrolables, la fiebre alta, todo eso aparecería antes de que tuvieras tiempo de entender dónde estabas. Y si lograras sobrevivir al hambre y a las enfermedades estomacales, tendrías que enfrentar el frío. Las casas anglosajonas eran chozas rectangulares de madera y barro, con techos de paja gruesa llenos de ratas, pulgas y ácaros, y un solo ambiente donde dormían toda la familia, los sirvientes, los perros, los cerdos y a veces las vacas durante el invierno, para aprovechar el calor corporal de los animales. No había chimeneas. El fuego se hacía en un hoyo abierto en el centro del suelo y el humo simplemente subía y escapaba por pequeñas aberturas en el techo, llenando todo el interior de una neblina negra y espesa que irritaba los ojos, quemaba los pulmones y depositaba capas de hollín sobre los rostros dormidos. Los análisis de pulmones momificados de aquella época muestran niveles de daño pulmonar comparables a los de fumadores crónicos modernos, y enfermedades respiratorias eran la segunda causa de muerte después de las infecciones intestinales. Dormirías sobre paja amontonada directamente en el suelo, compartida con ratones, piojos, chinches y pulgas, envuelto en una manta de lana sin lavar, que no había sido retirada del cuerpo desde el invierno anterior. Y si despertaras en medio de la noche con dolor de cabeza, con fiebre, con manchas extrañas en la piel, nadie llamaría a un médico. Llamarían al cura, o peor aún, a una mujer sabia de la aldea que intentaría curarte con una mezcla de hierbas, rezos en latín mal pronunciado, amuletos de hueso y pequeñas incisiones hechas con un cuchillo sucio para dejar salir los malos humores de la sangre. El famoso Ball's Leech Book, un manual médico anglosajón escrito alrededor del siglo X, recomendaba tratamientos como aplicar estiércol caliente sobre heridas abiertas, comer gusanos vivos para curar dolores de estómago y beber orina de vaca mezclada con miel para combatir fiebres persistentes. Las explicaciones para las enfermedades eran completamente espirituales. Se creía que los elfos lanzaban flechas invisibles causando dolores súbitos, que los demonios entraban por la boca durante el sueño provocando pesadillas y epilepsia, que las brujas enviaban gusanos mágicos por el aire para envenenar las cosechas. Cualquier persona que intentara explicar una enfermedad por causas naturales era vista con sospecha. Y la religión lo dominaba absolutamente todo. Sí, la Iglesia cristiana estaba en pleno proceso de consolidación sobre las antiguas creencias paganas germánicas,
y los monjes copistas trabajaban día y noche en monasterios fríos y húmedos como el de Lindisfarne, que apenas un siglo antes, en el año 793, había sido destruido por los vikingos en un ataque tan brutal que el cronista Alcuino de York escribió que nunca antes tal terror había aparecido en Britania. Porque ese es otro detalle que probablemente nadie te contó. En el año 900, los vikingos no eran una leyenda lejana, eran una realidad constante y aterradora. Daneses y noruegos habían conquistado gran parte del norte y del este de Inglaterra, estableciendo el llamado Danelaw, y sus incursiones continuaban devastando aldeas costeras y fluviales. Si tuvieras la mala suerte de estar cerca de un río navegable cuando aparecieran las velas cuadradas en el horizonte, verías hombres con hachas bajando de los barcos dispuestos a matar, a esclavizar, a quemar y a llevarse todo lo que encontraran. El rey Alfredo el Grande, muerto apenas unos meses antes de tu llegada imaginaria, en el año 899, había pasado toda su vida luchando contra ellos y apenas había logrado preservar el reino de Wessex. Su hijo Eduardo el Viejo gobernaba ahora y la guerra continuaba. Serías reclutado para luchar sin ningún entrenamiento, con un escudo redondo de madera y una lanza improvisada, y morirías en el primer encuentro con los hombres del norte. La ironía central de aquella época es que mientras tú imaginas la Edad Media como un período de simplicidad y paz, era en realidad una era de violencia constante, y de miedo cotidiano y de muerte omnipresente. La expectativa de vida de un campesino libre anglosajón giraba en torno a los 30 años, y las mujeres morían aún más jóvenes, muchas veces durante el parto, en chozas sucias con parteras que nunca habían oído hablar de higiene. 1 de cada 3 niños no llegaba al 5º cumpleaños. Y aún así, en medio de todo ese horror, aquellas personas construyeron las bases del mundo que habitas hoy. El idioma inglés que domina la comunicación moderna nació de la mezcla del antiguo inglés anglosajón con el nórdico antiguo de los vikingos. Las leyes inglesas, que influenciaron los sistemas jurídicos de medio planeta, comenzaron a formarse en los códigos del rey Alfredo. Y los monasterios que parecían islas perdidas preservaron los textos clásicos griegos y romanos que más tarde alimentarían el Renacimiento. Las aldeas embarradas y malolientes se convertirían con el tiempo en ciudades como Londres, York y Winchester. Todo lo que hoy defines como civilización occidental tiene raíces profundas en aquella lama anglosajona del año 900. Imagina la escena con claridad. Es una noche de noviembre. El viento gélido corta tu piel a través de ropas que no te pertenecen. El olor a humo y estiércol llena tus fosas nasales. Escuchas los gruñidos de los cerdos durmiendo a tu lado. Sientes el picor de los piojos recorriendo tu cuero cabelludo. Ves la luz anaranjada del fuego central, proyectando sombras monstruosas en las paredes de barro. Si oyes a lo lejos el aullido de los lobos en el bosque, y más cerca el llanto bajo de un niño enfermo al que nadie puede ayudar. Afuera, los campos están cubiertos por una neblina espesa. La iglesia de madera cruje con el viento. El sacerdote reza en latín para mantener a los demonios lejos. Y tú, temblando bajo una manta llena de pulgas, comprendes finalmente que la Edad Media no era romántica. Era brutal, era sucia, era cruel, y habría acabado contigo antes del amanecer. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de las personas que quieren entender el mundo de verdad, no esa versión edulcorada que los libros escolares te entregaron, no las fantasías de las películas, no los mitos que repiten una y otra vez sin cuestionar. Tú sabes que la historia tiene capas profundas, que cada época esconde verdades incómodas, que comprender el pasado es la única forma real de entender por qué el presente es como es. Este canal existe precisamente para personas como tú, curiosas, inquietas, insatisfechas con respuestas superficiales,
apasionadas por descubrir los detalles que la mayoría jamás conocerá. Suscríbete ahora y acompáñame en los próximos episodios, donde vamos a explorar juntos otros períodos históricos con la misma profundidad, el mismo cuidado con los hechos y la misma voluntad de mostrar la verdad sin filtros. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo y comparte este contenido con alguien que también ame la historia de verdad, porque cada civilización que admiras hoy fue construida sobre el barro, la sangre y el sudor de personas comunes que nunca imaginaron que 1100 años después alguien estaría contando sus historias.